Gracias, Marta Minujín. Hola. Bienvenida al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Claro, porque yo creo que soy la única sobreviviente que vivió el principio del museo, cuando Rafael Esquirru lo creó. Yo creo que hay varios, pero bueno, está muy bien. No, acá por acá. No te creas que hoy, están varios. Hoy es posible. ¿Alguien vino al Museo de Arte Moderno cuando se creó y está aquí con nosotros? No, nadie. Nadie. Marta. Mi relación con Rafael Esquirru empezó creo que en 1963, cuando él creía mucho en el hombre antes del hombre. Entonces era un crítico que era competencia de ese entonces de Romero Brest. Es decir, no estaban de acuerdo en sus posiciones, pero él era muy audaz. Entonces invitó a un grupo de nosotros a exponer en una galería, en una galería comercial, que él consiguió el primer piso para exponer Dalila Pusovio, todos artistas de hipervanguardia que rompían con todo, porque claro, en la década del 60 lo importante fue que el hombre dejó de pintar en caballete, empezó a pintar en el piso. Entonces, muy pocas mujeres, 3 o 4 de Argentina, hicieron informalismo. Pero esa fue la ruptura. Y también el arte objeto, como que el arte podía ser un objeto. No sé, pero si en esos años fue Duchamp que agarró el objeto, el inodoro. Sí, unos años antes, pero... Años antes, no sé, hay que fijarse, 62 creo. ¿Vos decís? ¿Los ¿No? ready-made? Sí, me parece que sí. Bueno, no, porque antes pintaba maravillosamente, pero me parece que cuando agarró eso, bueno, hay que fijarse. Pero de todas maneras, bueno, entonces, Rafael Esquirru lo conozco ahí. En ese instante, él, no sé cómo, con el gobierno de la ciudad, hace el primer museo de arte moderno en Argentina y lo hace en un piso del Teatro San Martín, en la calle Corrientes. Tenía solamente un piso. Bueno, lo interesante fue que simultáneamente con eso, un año después, ¿cuándo se creó? ¿En 1962? En el 1956. No. 1956. Ah, 56. Pero él fue el primero. Él fue el primer director de 1956 a 1960, cuando al museo le dan la sede en el Teatro San Martín. Muy bien decís, porque en los 60 ya estaba en el Teatro San Martín. Bueno. Entonces, en el 62 o 63, yo vivía en París, pero volví a la Argentina y hice una cantidad. Estaban 2 movimientos militares, siempre hubo militares, entonces estaban los militares, los rojos y los azules. Entonces yo hice una gran exposición en Lirolai, que eran cajas de cartón. Algunas tenían gorras militares, otras tenían también colchones y muchas botas militares y culatas de escopetas. Y le pedí a él que haga el prólogo. Bueno, él hizo un prólogo que ahora lo va a leer. Lo voy a leer. ¿Están listos? Porque después de ese prólogo lo echaron del gobierno, después de mi exposición. Entonces, el catálogo que está en el archivo histórico del Museo de Arte Moderno, que es una de las bibliotecas más importantes de arte del país, dice así, tiene 2 secciones. Una sección es un poema, se llama Letanías para Marta Minujín. Para los demás, ejércitos de elefantes tuertos. Para mí, Marta Minujín. Para los demás, las prensas. Para mí, Marta Minujín. Para los demás, ministerios precarios. Para mí, Marta Minujín. Para los demás, el Pen Club. Para mí, Marta Minujín. Para los demás, rojos y colorados y el arco iris. Para mí, Marta Minujín. Para los demás, nada. Para mí, Marta Minujín. Rafael Esquirru, 1962. Ah, 62. Si es muy largo, lo podemos leer ese párrafo, como vos quieras. No, está espectacular. Ok. Dice, y después hay un texto. Dice, Marta Minujín. Afiebrado tenía que estar para decir a Marta Minujín. Alguien observó, los jóvenes como Marta se queman pronto. Pensé en Juana de Arco. Conozco bien a los jóvenes como Marta, quiero ser uno de ellos. ¿Para qué queremos una vida a base del silencio, del desdecirse, de la sombra?
Vivan las llamas, viva el fuego. Si esta es la hora de las hogueras, a quemarse, señores. Veo jóvenes prudentes, mimeteándose con las viejas conciencias para pasar desapercibidos, para que los dejen acariciar la felpa de los sillones, para que la editorial del periodismo grandote no les pegue. A quemarse, señores, porque en verdad les digo, el que quiera salvar su alma, ese la perderá. Pocos se atreven a arriesgar, digo que pocos serán los elegidos. Este fuego de Marta es el incendio de los mentecatos y de los cobardes. Has abierto, querida, las entrañas de la bestia, y aquí están las vísceras de la república para quien se atreva a verse, No hay más revolución que la tuya. Sé lo que te digo, Marta, y mientras otros se entretendrán inútilmente en el afán de ubicarte dentro o fuera del surrealismo, dentro o fuera de la pintura, yo cantaré tu coraje de hembra primordial. Y no gritaré la patria cuando te veo dinamitando al último escriba hasta hacerlo soltar hecho pedazos por los despachos accidentales. Bueno, y sigue, y al final dice... Aquí el día no sucede a la noche, ni el futuro interesa más que el pasado. Has quebrado la historia y nos has regalado la escalera de Jacob para subir al cielo. Pobre tu ángel Marta, cómo lo habrás trompeado para que te confiese su nombre. Qué contento lo veo a Dios tendido sobre la lona mientras le cuentan los 10 segundos reglamentarios. Qué alegría la del padre el día que su hija le diera tan tremenda paliza. Te estás quemando, Marta, ¿quién puede dudarlo? Por eso te pido que ruegues por nosotros los pecadores. Rafael Esquirro, director del Museo de Arte Moderno. Bueno, el párrafo ese, buenísimo. El párrafo que... ¿El final? El párrafo que él habla del crítico, repetirme esa parte. Dice... Bueno, deben palidecer tus destinatarios, los empujas con brutalidad a ellos, con la brutalidad del cariño que te desborda, corazón desaforado. Tu afirmación de la vida tiene el acento de Grecia en la dimensión heroica que dibujas. Te veo crecer por encima de las torres. Cuidado, Marta, que lo aplastas al crítico del matutino más importante. Y alguien preguntará, ¿estas obras están en venta? Claro, y el matutino más importante en aquel momento era Manucho Mujica Lainez. Entonces Manucho a su vez escribe una crítica tan fuerte contra Esquirru que lo echan del museo. Esa fue la primera. Después... Has tenido un rol importante en la historia del Museo de Arte Moderno, Marta. Sí. Espero que no te echen tengo que cuidar, por favor, cuidado. Bueno, esa fue mi relación con el museo, muy fuerte al principio, después vinieron otras. Hay una carta a Whitelot que 40 años atrás le pedí de hacer la torre de Pisa que hice el año pasado con espaguetis en el Centro Cultural Recoleta, y él dijo que no. Entonces muchas veces el museo... Bueno, también traté de donar una obra que se llama El reloj, que es toda con relojes rotos y la aguja gira, que es una figura de yeso. Cuando para la gente tiene que poner un reloj roto. Se llamaba El tiempo muerto, y Raúl Santana no la quiso. Se la perdió, porque ahora no la dono. Claro, yo se la pedí. No. Así que tengo muchas historias con este museo, y lo más importante, cuando Victoria me llama y dice hace años, quiero una gran exposición tuya, todo afuera de colchones y colchones adentro y todo esto. Entonces yo le dije, no, mejor volvamos a hacer la Merezunda. Y la hicimos, y ahora por lo precursor. Y esa fue mi primera... Bueno, ya en el Happening había incursionado... Y había decidido que el arte mío era un arte público. Es decir, en el Happening, artista y público eran uno solo, porque la gente de pronto era sacudida por palabras, por imágenes, por movimientos del cuerpo. Entonces, el Happening lo hacía la gente, no era que yo lo hacía sola. Entonces, ahí después también sale... En ese momento es muy importante la década del 60 porque aparece el pop, el objeto, el nuevo realismo. Bueno, en esa década el camp, el pop, bueno, todo es arte conceptual, todo en la década del 60 empieza.
Entonces ahí se nos ocurrió, los dos hacíamos objetos, es decir, yo hacía colchones, con el cual me gané el premio Ditela, colchones que te metías adentro y decía revuélquese y viva. La gente tenía que revolcarse. Entonces se nos ocurrió hacer la Menezunda. Entonces con la Menezunda ¿qué queríamos reflejar? Como decía Pierre Restany, el pop lunfardo. Queríamos mostrar otra ciudad que era el reflejo de Buenos Aires, pero dentro de un espacio de un museo. Entonces en el Instituto Ditela tardamos como 3 semanas en hacer, con apoyo de empresas y de todo, la Menezunda, que era un laberinto multisensorial donde la gente entraba, se perdía, tenía grandes sorpresas como un dormitorio con una pareja en la cama iba leyendo el diario. Había un túnel de televisión, por primera vez la gente se vio a sí misma en televisión mezclado con los noticiosos porque había cámaras, circuito cerrado y noticiosos de aquella época. Bueno, después había una cabeza de mujer que te maquillaban, te hacían masajes. Después pasaba por una serie, bueno, ya la habrán visto todos, espero, y en algún momento que quede en Buenos Aires para siempre, ¿no? Y lo bueno que esa obra de 65 está dando vueltas por el mundo. En este momento está en Europa, que ha hecho un gran recorrido, y antes se mostró en Nueva York, en el New Museum. Después creo que fue a Copenhagen Contemporary. Contemporary, ahora va al Reina Sofía, después va al Pompidou de Bruselas. Así. Y después va hasta el Liverpool y después continuará. Así. Continuará y continuará. Continuará y continuará. Enorme gestión de Agustina Vizcarra y Iván Rosler de nuestro equipo. Y siempre va a haber siempre cola. en diálogo con Marta y cuidándola a Marta, así que muy agradecidos. No, pero aparte en New York, por ejemplo, había siempre en la Menezunda, cuando primero lo hicimos, fue impresionante, fue la primera vez que la gente hacía cola hasta la calle Paraguay, porque estaba ubicado el Ditela en Florida y Paraguay, Florida entre Paraguay y Marcelo T. Alvear, hasta la avenida Córdoba, toda gente popular, por ejemplo, gente que iba al mercado ahí con las gallinas, hombres y a todos, en realidad no se sacaban los zapatos, pero después por los destrozos que hicieron en el piso, que eran pisos, una ciénaga, distintas situaciones, se les pidió que a partir de ahí entren con escarpines. Y también filmamos la primera película de una obra de arte que fue filmada por Leopoldo Mahler y con noticiosos. Fue un escándalo. En las revistas decía, son locos o tarados. Nos odiaban. Bueno, al principio nos odiaban, pero el éxito de público... Hay algo muy notable en todo tu trabajo, Marta, es que siempre has tenido ideas visionarias, proyectos que para cualquier otra persona del mundo parecieran totalmente utópicos, inalcanzables, y siempre los lográs gestionar. Tenés una fuerza para atraer las voluntades, reunís a todas las voluntades en torno tuyo para que la tierra... los volcanes de la tierra surjan con toda su fuerza, apoyar y hacer todos tus proyectos. Lográs todos los proyectos. Me consta que los lográs también por una voluntad férrea y por un muchísimo trabajo de gestión y de tenacidad en no largar tu ideal. No. Hay algo ahí que me parece importante para quienes nos escuchan. Hay muchísimos artistas o quizás muchos que lo van a ver a esto grabado luego. Yo creo que sos un gran ejemplo para los artistas argentinos en tu audacia, en tu idealismo, en tu alegría con la que vas a conquistar las preguntas más sensibles. Con helicópteros. Claro, sí, yo me acuerdo. Usando helicópteros. Y últimamente, a partir de que se me ocurrió que el mundo era multidireccional, que no podía ser que el obelisco esté vertical, que hay un pensamiento que es multidireccional, entonces ahí se me ocurrió hacer la Libertad acostada. Todavía no la hice, pero todos los otros proyectos que inventé, la Torre de Pisa, la Torre de Pan Lactal de James Joyce, todas con pan, arte comestible para que la gente se lleve algo y lo coma. Es decir, que la obra de arte termina en su casa y comiendo. Por ejemplo, después de los espaguetis, todo el mundo comió espaguetis Matarazzo. Hay algo muy lindo en tu trabajo, Marta, que es
cómo llevas la obra que sea de disfrute para quien va a participar de tus obras, ¿no? Sí, como si van a fuese vivir como el arte. pero es un arte que lleva una alegría, que lleva una Sí. ilusión, que piensa que te va a dar una caricia. Te llevas un libro de Marta y te vas contento, Bueno, y te te llevas saca un de pan la lactal realidad. y te vas contento, ¿no? Una obra que te saca de la realidad, porque la gente va y camina por un obelisco acostado, no lo puede creer, ¿no? O un obelisco de pan dulce que se lleva en el pan dulce. Entonces, después es increíble, porque durante una idea que inventé en el año 81, fui haciendo todos los proyectos que quería. Me falta uno, que creo que lo hago este año, que es la pelota de fútbol dulce de leche. Ese falta, y la Tour Eiffel de baguette. Pero yo creo que ya... No, es la después hay libertad. muchos. Yo quería que nos cuentes de todos los proyectos No hay la futuros. libertad. La Estatua de la Libertad la vamos a Ese, hacer. hay que hacerla. Hay que hacerla, Sí. por supuesto. Pero me rechazaron el jurado argentino en la Bienal de Pero Venecia. eso lo vamos a revertir para el próximo jurado, ¿no, señores? ¿Quién va a representar a la Argentina en la próxima Bienal de Venecia? Ahí va. Eso fue pánico. Sí. Tuvieron pánico de que la libertad Es estuviese importante. fragmentada, pero hoy es cierto. ¿Cuánta gente ha perdido la libertad hasta de mirarse al espejo con la guerra? ¿No? Hay algo muy importante en tu trabajo, Marta, y es que vas profundo a los grandes mensajes, ¿no? Como la obra es aparentemente lúdica, es aparentemente, Sí. digamos, parece como más liviana, y Marta va bien profundo en cuanto a valores, en cuanto a mensajes, y últimamente te he visto en las redes postulando unos mensajes muy fuertes por la paz. Sí, ¿no? claro, porque sin paz no se puede vivir. Y todos los días y sobre todo lo que está pasando ahora, la guerra, la cantidad de muertos, como si no importasen los seres humanos, por ideas erróneas de poder. Hay que tener cuidado del poder. Es así. Bueno. ¿Y cuál es tu visión para el arte del futuro, Marta? O sea, vos decís, bueno, me gustaría que el arte tenga ¿qué lugar en la sociedad del futuro? No, un arte libre y que las ideas puedan llevar ideas desmesuradas, como el que se le ocurrió hacer las pirámides de Egipto. Que vengan más ideas desmesuradas, sin medida, gigantescas. Acá hay varios con ideas desmesuradas. Lo veo a Pero Marcelo Brodsky es uno que va a estar inaugurando la muestra de Venecia, y está Max Huber Schneider y Cao. Igual te quería decir- Eduardo Basualdo, que le pedís algo chiquito así, te viene con Sí. algo de 500 kilómetros. Pero igual te quería decir dos cosas. Que primero, mis mejores amigos en mi vida fue Alberto Greco y Andy Warhol. Contanos de ellos. Bueno, no, Alberto Greco era absolutamente desmesurado en todas sus ideas y sus cosas, y era muy amigo mío, que justamente yo todavía iba a la escuela cuando me hice amiga de él. Y me influenció muchísimo con el informalismo. Y Andy Warhol porque era igual a mí. Entonces llegué a New York y era mirarme en el espejo. Entonces, No, eso no tengo ninguna duda. Pero, Sí. pero con respecto a Greco, contanos qué te inspiraba de Greco, porque has dicho muchas veces que le tenías una estima enorme, que lo admirabas. Sí, lo adoraba. Él te adoraba a vos, pero también que nos cuentes vos, bueno, ¿cómo era esa relación? tenía una energía espontánea, como también lo tenía Federico Peralta Ramos. Como que podía hacer arte en cualquier momento y en cualquier instante. A veces era tomado por loco, por ejemplo, se puso el gorro de Napoleón en un estreno de cine, fue vestido de Napoleón, después se vestía de monja, hizo la exposición de las monjas, trabajaba con su propio orín, es decir, él se quería suicidar todo el tiempo, y yo iba al hotel a salvarlo, y vivía en una habitación en la terraza del Hotel Lepanto, ahí en la calle Guido, y era todo, orinaba sobre todas las pinturas que después las monjas, que hacía como cuadros de monja y mezclado, y después las expuso en la galería, no me acuerdo, de Antígona, creo que era. ¿Sí? Y Andy Warhol era un genio, porque pintando en el piso hacía que los millonarios ellos mismos hagan la obra. Por ejemplo, no sé si lo hizo con el cuadro de Manita Fortabá, pero de otros, iban ahí, él le sacaba la foto y decía, hagan la serigrafía en el piso, y ellos lo hacían, su propio retrato.
Era un genio. Bueno, igual que vos que lográs que todo el mundo haga lo que vos... Bueno, que coman Tú pan, sí. que hagan esto. Bien. Bueno, una última pregunta, así continuamos con las conversaciones dale. de hoy, que hay muchísimo y yo quiero estar acá y quedarme toda la tarde, pero seguramente Dale. que hay un programa que hay que seguir. Y es, bueno, este es un museo que se dedica a poner en escena el arte argentino, a apoyar a los artistas, a dar visibilidad a estudio, intentamos dar trabajo, apoyar en todos los sentidos posibles. ¿Cómo debería ser este museo en el futuro? ¿Qué te imaginás? ¿Qué le deseás al Museo de Arte Moderno para el día de mañana? Bueno, creo que debería, sobre todo, conseguir sponsors privados. Claro, porque pensás que todos los museos grandes de New York, el Metropolitan, no sé los franceses, Metropolitan, MoMA, Whitney, son todos privados. Es decir, en un momento Rockefeller o no sé quién se le ocurrió hacer un museo y que este video se lo voy a mandar a todos los potenciales sponsors del museo. Claro, porque en realidad el museo, para poder hacer todo lo que quiere, no tiene que depender de los gobiernos. Tiene que depender de un grupo de gente, un grupo de coleccionistas que tienen mucha plata, como pueden ser todos los que de la inteligencia artificial, toda la gente que trabaja con lo digital, y que le den plata y que inventen un museo, viste, que esté dirigido por la persona que ellos quieren, los curadores quieren. Ahí hay una idea que es un sueño mío que se llama, en inglés hay una palabra que se llama endowment, que es crear un fondo de capital. Exacto, ese fondo de capital lo quiero crear con fondos privados, pero es importantísimo que el Estado esté apoyando la cultura, que esté apoyando a los artistas, que tengamos una representación en Venecia apoyada por el Estado. Victoria, pero en una guerra no apoyan al arte, apoyan las armas, los tractores, todo eso, los buques de guerra. Bueno, por eso los artistas tienen que estar ocupando un rol importante en la sociedad, inspirando a los distintos gobiernos, socializando sus miradas sobre cómo podría funcionar mejor nuestra sociedad. Y sobre todo que el arte también da muchísima plata. Por ejemplo, en Europa, ¿cuánto le da el Louvre a París? ¿No? ¿Cuánto dan? Porque... Es así, el arte es un motor de desarrollo, es un motor de desarrollo humano y es un motor de desarrollo económico. Pensá que los alemanes en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hacían era robar los cuadros y esconderlos, tratar de salvarlos, porque después ese cuadro era plata. Así que bueno. Muchas gracias a todos. Adiós.